Primero, ¿qué es Ramadán? ¿Qué significa Ramadán? Pues primeramente, Ramadán es el 9º mes del calendario islámico. El calendario islámico no coincide con el calendario gregoriano que normalmente utilizamos. Por lo tanto, el mes de Ramadán comienza siempre en diferentes fechas según el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es un calendario solar, mientras que el calendario islámico es un calendario lunar. Entonces, por eso vemos esa diferencia cada año. Entonces, la forma de calcular el nuevo mes según los calendarios lunares es que el mes comienza cuando nosotros vemos la luna nueva, ¿no? Y a veces, debido a eso, el mes es 29 o 30 días. Y por eso también, más adelante vamos a ver, en diferentes partes del mundo, debido a esa regla, a veces el mes de Ramadán para ellos va a comenzar un día antes o un día después. Y también así va a terminar un día antes o un día después, a diferencia de otros lugares alrededor. Luego, Ramadán significa quemarse. La palabra Ramadán es un nombre islámico, ya que antes del Islam este mes se conocía como Natak. Los árabes tenían varios otros nombres para los meses, antes del comienzo del Islam. Pero después de la llegada del profeta Muhammad, algunos de los nombres de los meses también fueron cambiados. La palabra se deriva de Ramadá. Dice Ramadá al-Salimu, es decir, el interior del hombre que ayuna se calienta mucho por la sed. El mes recibe este nombre por varias razones. Uno, el ayuno en este mes produce calor y ardor debido a la sed, pues naturalmente. Dos, la adoración en este mes quema los rastros del pecado en el hombre. Y tres, el calor necesario del amor por el Creador y sus seres creados se genera en los corazones de los que ayunan. Entonces, estos son 3 significados de este mes. ¿Y por qué este mes de Ramadán se llama Ramadán? ¿Y cómo es la relación entre el nombre del mes y el acto de ayunar? También, otro aspecto muy significativo de este mes de Ramadán es que la revelación del Sagrado Corán comenzó en el mes de Ramadán. Entonces no terminó en el mes de Ramadán, por así decirlo. La revelación comenzó en el mes de Ramadán y después del comienzo de la revelación del Sagrado Corán en este mes, en cada Ramadán, después de eso, durante los 23 años de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el arcángel Gabriel revisaba la revelación del Sagrado Corán con él en cada mes de Ramadán. Entonces la lectura y la comprensión del Sagrado Corán tiene un vínculo estrecho con este mes. Y el ayuno durante Ramadán comenzó en el segundo año del Hijra, o la Hegira, como decimos en español, pues 2 años después de la migración del profeta Muhammad desde la ciudad de Meca hacia la ciudad de Medina, es cuando pues, fue comenzado por primera vez la institución del ayuno en el mes de Ramadán. Esto es un poco de historia. ¿Cómo ayunar en el mes de Ramadán? Vamos a llegar más adelante sobre quién debería de ayunar, pero para las personas que sí van a estar ayunando en este mes, primeramente deberían de tener la intención. Entonces, si alguien no tuvo la intención de ayunar y simplemente pues quedó dormido todo el día, esto no cuenta como un ayuno islámico. Debería de tener la intención de estar ayunando pues, antes de dormir, pues, antes de levantarse el siguiente día o por el comienzo del siguiente día, debería de tener la intención. Es preferible levantarse en la noche para comer sahur hasta aproximadamente 1h30 antes del amanecer. Sahur se refiere a la comida que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam animaba a los musulmanes a tomar antes del comienzo del día del ayuno. Entonces, esto es normalmente hasta 1h30 antes de la salida del sol. Pues, por ejemplo,
si el amanecer es 6:30 de la mañana aproximadamente, es decir, que tenemos hasta 5 de la mañana aproximadamente para comer. Evitar toda comida, bebida y relaciones conyugales hasta que el sol comience a ponerse. Y esto es exactamente cuando comienza el tiempo de Maghrib. Entonces, desde el amanecer o desde que comienza pues, el horario así de Ramadán, del ayuno hasta la puesta del sol, que es el tiempo de Maghrib, hay que abstenerse de estas tres cosas. Y es un ayuno completo. Entonces, todo tipo de comida y todas las bebidas. Entonces, no es como otros ayunos que a veces existen en otras religiones, donde a veces se les permite a ellos a beber agua, pero evitar las comidas. En el Islam, el ayuno es un ayuno completo. Hay que abstenerse de toda comida y toda bebida también. Y luego, pues, podemos romper el ayuno. Entonces, el acto de romper el ayuno se conoce como iftar. Entonces, cuando ya es tiempo de romper el ayuno, deberíamos de romper el ayuno en la forma en la que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rompía el ayuno, con dátiles y agua. Si alguien no tiene dátiles, el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que debería entonces romper el ayuno con agua. Sin embargo, si podemos conseguir dátiles y hacerlo en la forma de la sunna, deberíamos de hacerlo así. Los dátiles aquí también se encuentran en varios supermercados y deberíamos de hacer el esfuerzo por conseguir dátiles. Ramadán en este año, pues ¿cuándo va a comenzar? ¿Cuándo es Eid? Y algunas de las actividades aquí en la mezquita. Entonces, el primer día de Ramadán, es decir, el primer día del ayuno, es sábado 1 de marzo, ¿no? Entonces, en una semana, 6 días aproximadamente, Ramadán va a comenzar. Con el calendario lunar, todos los calendarios lunares y específicamente el calendario islámico, el próximo día comienza con el puesto del sol. Entonces, realmente el mes de Ramadán va a comenzar el último día o la noche del último día del mes pasado, que es febrero. Entonces, cuando ya es tiempo de Maghrib, creo es el 28 de febrero, ¿no? Cuando ya es tiempo de Maghrib, esto significa que el mes de Ramadán ya comenzó. A partir de eso deberíamos de comenzar con nuestras oraciones y todos nuestros actos. Sin embargo, el primer ayuno, según el calendario gregoriano, ¿no?, es el sábado 1 de marzo. Entonces hay que tener esa pequeña diferencia en mente, que el día realmente, según el calendario islámico, comienza con la noche, ¿no? Y el ayuno, sin embargo, es del día. Y el último día de Ramadán, es decir, el último ayuno, es el domingo 30 de marzo. Y Eid al-Fitr, que es la celebración después del mes de Ramadán, se celebrará aquí el lunes 31 de marzo. Y la oración de Eid, hay una oración de Eid, vamos a hablar acerca de esto más adelante. Inshallah, lo vamos a realizar aquí a las 11 de la mañana. Entonces, para que puedan anotarlo y si alguien tiene que pedir el día libre para poder ir a la mezquita, ya tienen los días y los horarios. Aquí, inshallah, cada sábado y domingo vamos a tener Darsul Corán, una lectura del Sagrado Corán, Iftar, que es el rompimiento del ayuno con agua y dátiles, la oración de Maghrib, luego la cena, luego Isha, la oración de Isha, la última oración del día, y luego Tarawih, que es una oración especial después de Isha, que se realiza en congregación en las mezquitas. Entonces, este año, inshallah, todos los sábados y domingos, de aproximadamente 6 de la tarde hasta 8:15 de la noche, vamos a estar aquí celebrando Ramadán. Me gustaría regresar un poco ya al propósito de Ramadán y por qué deberíamos de ayunar. O sea, el Islam es una religión tan perfecta que Allah no solo nos da pues mandamientos, también nos explica. Pues el Islam es una religión que satisface no solo
el requerimiento espiritual del hombre, pero también pues el deseo del hombre de lo que quiere saber, ¿no? Y conocer el porqué atrás de los mandamientos. Entonces, en el Sagrado Corán, en estos mismos versículos donde Allah habla sobre Ramadán, Allah también nos explica el porqué atrás de por qué deberíamos de ayunar. Entonces, primero, en capítulo 2, versículo 184, Allah dice, después de mencionar la obligación de ayunar, dice, la'allakum tattaqun. ¿Por qué deberíamos de ayunar? Para que sean justos, ¿no? Entonces, aquí, ser justo significa, como hemos escuchado también en el inicio, en las palabras del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, ¿no? Bajar la comida, hablar menos y dormir menos. Estos son los tres ingredientes según los sufíes, los místicos en el Islam, la gente piadosa, de acercarse a Allah. Y también hay algo espiritual con el acto de dormir menos, comer menos y hablar menos. Porque Allah también, sus atributos son que no duerme, ¿no? Y también es perfecto, no necesita alimentos. Entonces, en el acto de ayunar, nosotros nos parecemos más a Allah. Y ahí hay una conexión profunda, ¿no? Una persona se acerca a Allah emulando a Allah en la forma en lo que es. Entonces, los sufíes han hablado mucho sobre esto. También otro aspecto de cómo el ayuno nos ayuda en cuanto a ser más justos y piadosos. Obviamente, si una persona puede ejercer su voluntad y evitar toda comida y bebida y aceptar este sufrimiento, ¿no?, voluntario solamente por un mandamiento divino, pues esto aumenta lo que es su autoestima, su poder de controlarse. Si puede evitar algo que en otros momentos es lícito para él, ya va a encontrar la fuerza interna para abandonar los pecados que Allah no permita en ningún momento. Es decir, que si podemos abandonar algo tan necesario como comida y bebida, será más fácil para nosotros abandonar las cosas ilícitas que realmente no necesitamos en ningún momento. Luego Allah dice, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, y el ayuno es bueno para ustedes si lo supieran. Entonces Allah dice que no solo es decir, que una persona va a crecer en su espiritualidad, hay muchos otros beneficios también relacionados con el ayuno. Es decir, beneficios para la mente, beneficios para la sociedad. Por ejemplo, como mencioné inicialmente, la autodisciplina es algo que se puede lograr a través del ayuno. La sanación del cuerpo. Muchos médicos han hablado sobre cómo el ayuno, especialmente el ayuno islámico, pues permite el cuerpo sanarse. Entonces, cada año después de ingerir tantas toxinas y hacer mucho otro daño al cuerpo, el acto de ayunar permite el cuerpo para estos 30 días sanarse. Y hay mucha evidencia médica sobre esto también. También, otro beneficio es el crecimiento de la compasión por los enfermos, los necesitados y los hambrientos. A veces nos sentimos como sienten los demás, que no tienen comida, que no tienen pues las cosas necesarias para la vida. Entonces, experimentar pues lo que ellos experimentan aumenta la compasión en el corazón de una persona. Y cuando hay más compasión, una persona debería de estar más generoso también con otras personas. Así, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante el mes de Ramadán se volvía aún más generoso. Y esto fue la razón, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam también sentía lo que los demás estaban sintiendo en ese momento del dolor que se siente durante el ayuno. Luego Allah dice, otro propósito del ayuno, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, y que puedan exaltar a Allah por haberlos guiado y que puedan estar agradecidos. Entonces, aquí
exaltar a Allah se logra principalmente a través de la recitación del Sagrado Corán. Cuando una persona está comiendo menos, está durmiendo menos, está hablando menos, tiene más tiempo libre, obviamente. Entonces, este tiempo libre deberíamos de dedicar a la recitación del Sagrado Corán y en el ofrecimiento de las oraciones. Y así cuando estamos leyendo el Corán y ofreciendo más oraciones, lo que estamos haciendo es, estamos exaltando el nombre de Allah. Estamos pues alabando a Allah. Y luego y que puedan estar agradecidos, pues obviamente agradecidos primeramente por ser musulmanes, por estar en este camino que nos permite acercarnos a Allah, por las bendiciones de la comida también. Es una vez que perdemos la comida es cuando nos da cuenta, ¿no?, de qué tan valioso es tener comida 2 o 3 veces al día. Y también, obviamente, la bebida en la vida temporal. Entonces, Allah aquí dice que hay muchas bendiciones relacionadas con el acto de ayunar, no solo para el espíritu del hombre, sino que para su cuerpo, para la sociedad, para cuidar a los necesitados en la sociedad también. Y así pues el ayuno es una bendición, o la institución del ayuno en el mes de Ramadán es una bendición por parte de Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también en varias ocasiones pues mencionaba las bendiciones de este mes. Hemos escuchado algunos de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre este asunto y quería pues destacar unos más. Pues primeramente, como hemos escuchado, el mes de Ramadán es el mes de la misericordia y el perdón. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando comienza el mes de Ramadán, las puertas del cielo se abren, las puertas del infierno se cierran y los demonios son encadenados. Entonces, los demonios, pues pueden ser los demonios externos, pues que trabajan para desviarnos, y también pues otros tipos de demonios personales, ¿no? Cuando alguien está en ayuno, está atrás de un escudo, pues está protegido. Es más fácil hacer cambios dentro de nosotros mientras que estemos ayunando. Luego el ayuno también, el profeta dijo que es como medio de expiación. A través del ayuno, Allah también perdona a una persona. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu informó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ayune durante Ramadán por fe sincera y con la esperanza de una recompensa de Allah, todos sus pecados pasados serán perdonados. Entonces, esto es una gran promesa por parte de Allah. Si una persona ayune de la forma correcta en este mes, será perdonado o serán perdonados todos los pecados anteriores. Otra bendición en este mes es la recompensa especial por ayunar. Es decir, que hay una recompensa con el acto de ayunar que no existe con cualquier otro acto en el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: cada acción del hijo de Adán se multiplica. Una buena acción se multiplica por 10 hasta 700 veces. Pero Allah dice: excepto el ayuno es para mí y yo seré la recompensa del ayuno. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah mismo se vuelve en la recompensa para la persona que esté ayunando en el mes de Ramadán. Entonces, ¿qué puede ser una recompensa más grande? Pues cuando Allah se vuelve en el amigo de alguien a partir de su esfuerzo de ayunar, esa persona no necesita nada más. También el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que hay un momento especial de la aceptación de la oración en el momento del iftar, es decir, en el momento de romper el ayuno. Esto es un tiempo especial para la aceptación de las oraciones. Vilmari, pues apagar esto. Gracias. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ciertamente la persona que ayune tiene una súplica que no es rechazada en el momento de romper su ayuno. Entonces, cuando alguien está rompiendo su ayuno, debería de hacer una plegaria. Pues tenemos 30 días del ayuno aproximadamente. En cada día tenemos este momento de la aceptación especial de la oración, el momento de romper el ayuno.
También el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó la entrada por la puerta llamada Ar-Rayyan en el paraíso. Entonces el profeta dijo que en el paraíso hay una puerta llamada Ar-Rayyan, por la que solo entrarán los que ayunan el día de la resurrección. Nadie más entrará por ella. Se dirá: ¿dónde están los que ayunaron? Se pondrán de pie y nadie más entrará por ella. Cuando entren se cerrará y nadie más entrará después de ellos. Entonces hay esa bendición especial y este honor otorgado a los que ayunaban regularmente en el mes de Ramadán después de la resurrección. También, como mencioné, es un mes de oración, plegarias y recitación del Sagrado Corán. Pues en este caso, o en este sentido, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que quien rece Qiyam, es decir, la oración nocturna, pues pasa sus noches en la recitación del Corán o en ofrecer plegarias en Ramadán, con fe y esperanza de recompensa, sus pecados pasados serán perdonados. Entonces no solo es el acto de ayunar, sino que la persona que haga el esfuerzo de ofrecer oraciones especiales en las noches también será perdonado por Allah. Entonces, estas son algunas de las bendiciones en el mes de Ramadán que debería de animarnos realmente de no solo ayunar, sino que dedicar el tiempo de Ramadán, el máximo tiempo posible, en los actos de adoración. A veces hay preguntas acerca del ayuno, quién debería de ayunar, quiénes son las personas exentas de ayunar. Entonces el Sagrado Corán está bien claro sobre este punto. Primeramente, ¿quién debería de ayunar? Hay 3 condiciones que hay que cumplir para poder ayunar. En el Sagrado Corán, en capítulo 2, versículo 186, Allah dice: quien quiera de vosotros que se encuentre en casa durante este mes, que ayune ahí. Entonces, primeramente, esto es una obligación, que ayune ahí. Entonces, luego, esto es obligatorio para cada musulmán adulto, sano, que no está viajando. Entonces, primeramente, ¿quiénes son los adultos? Los mayores de 18 mayormente, pues también depende del desarrollo del niño. A veces, pues los jóvenes que tienen menos años son fuertes y pueden comenzar a ayunar, tal vez practicando, haciéndolo un día, dejándolo un día o 2 días. Y a veces, pues una persona llega a su edad de fuerza a partir de 19 o 20, pero por lo general podemos decir que a partir de 18, cuando alguien ya es un adulto, debería de comenzar a ayunar. Sano, es decir, que no debería de padecer de ninguna enfermedad que pueda dificultarle lo que es mantener el ayuno, sin dañar su propio cuerpo. Y que no está viajando, pues como Allah dice aquí, que se encuentre en casa durante este mes. No debería de estar de viaje. Entonces, ¿qué se considera un viaje? Pues vamos a ver esto un poco más adelante. Pero lo que hay que tener en mente, el ayuno es obligatorio para las personas que cumplen con estos 3 requisitos. Y siempre, pues en este asunto de quién cumple con los requisitos y quién no, siempre hay que tener taqwa. Taqwa, lo que es el miedo a la conciencia de Allah. Nadie más, nadie nos va a forzar a hacer el ayuno. Cada persona tiene que hacer un análisis propio de que ante Allah, si yo cumplo con estas 3 condiciones o no. Hay 2 categorías de personas que están exentas de ayunar. La primera categoría abarca a las personas que temporalmente son incapaces de ayunar. Entonces, es decir, durante los días de Ramadán, algo sucedió temporalmente y no podían ayunar en estos días por alguna razón. Entonces, como Allah dice en capítulo 2, versículo 185, pero aquel de entre vosotros que esté enfermo o de viaje, ayunará el mismo número de días con posterioridad.
Entonces aquí Allah dice claramente, si alguien está enfermo, pues alguna enfermedad, pues la influenza o algo le tocó para 5, 6, 7 días, lo que sea, o tuvo que hacer un viaje largo para 3, 4 días o algo así, pues no debería de ayunar en estos días. Lo que debería de hacer es mantener, pues, o contar el número de días que no ayunó y luego en los siguientes meses del año, antes del siguiente Ramadán, cumplir con los números de días, en la forma en lo que quiera. Entonces, por ejemplo, si una persona no pudo ayunar por enfermedad 4 días en el mes de Ramadán, supongamos, luego tiene los próximos 11 meses para cumplir con estos 4 días perdidos. Y puede dividirlo en la forma en lo que sea. Puede hacerlo consecutivamente o puede ayunar un día cada mes o un día cada 2 meses. Entonces hay esta flexibilidad en la forma de cumplir con el número de días. A veces hay un sentido o hay un pensamiento entre ciertos musulmanes que dicen que no, somos muy fuertes, no queremos perder los días de Ramadán, aunque estemos enfermos, aunque estemos de viaje, vamos a seguir ayunando para no perder las bendiciones. Pero esto no es correcto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo que no es una virtud observar el ayuno durante el viaje. Entonces no es una virtud hacerlo durante el viaje. Esto es desobediencia de Allah, porque aquí Allah dice que no deberíamos de ayunar. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dijo, quien ayuna en el Ramadán durante la enfermedad o el viaje, desobedece claramente el mandato de Dios. Dios ha dicho claramente que los enfermos y los viajeros no deben ayunar. Una persona enferma debe ayunar después de recuperarse de la enfermedad y el viajero debe ayunar después de completar el viaje. Esta orden debe ser atendida porque el arrepentimiento es por la gracia de Allah y no por una exhibición de fuerza física. Dios no ha especificado la duración del viaje ni ha establecido un criterio para el grado de enfermedad. La orden es general y por lo tanto si una persona observe un ayuno, está sucumbiendo a la transgresión contra el mandato de Dios. Entonces aquí es donde taqwa, la piedad personal y la conciencia de Allah es tan importante. Cada persona tiene que hacer un análisis que si cae en esta categoría o no. En otro lugar el Mesías prometido dijo que mi fe dicta que una persona no debe imponerse demasiadas dificultades. Cualquier cosa que se considere comúnmente como un viaje, aunque sea de solo 2 o 3 kilómetros, uno debe observar las reglas relativas a acortar las oraciones y viajar en tales situaciones. Innamal a'malu binniyat, como dijo el profeta, las acciones se juzgan por las intenciones. A veces, el Mesías prometido dijo, paseamos 2 o 3 millas junto a nuestros amigos sin pensar en el hecho de que estamos de viaje. Sin embargo, cuando una persona se pone en camino con la intención de viajar, cargando con su mochila, se le considera un viajero. La base de la Sharia no está en la dificultad. Lo que usted percibe como viaje en el lenguaje común, urf, eso es de hecho viajar. Y así como uno se atiene así como uno respeta los mandamientos de Dios, uno debería igualmente respetar a sus permisos. Tanto las obligaciones como las dispensas provienen de Dios. Entonces, en este caso, si alguien está de viaje, tiene su mochila junto con él, sabe que esto es algo fuera de lo común de su rutina, esto se considera un viaje. Si alguien tiene un trabajo donde tiene que pues ir en auto desde Carolina hasta Bayamón todos los días y regresar, esto no se considera un viaje, ¿no? Porque ya esto es parte de su rutina común, aunque tal vez está yendo pues varias millas, ¿no? Todos los días.
Las mujeres en menstruación no deberían de ayunar durante sus días de menstruación. Deberían de contar los números de días y luego cumplir con el número después de Ramadán. Y de la misma forma, las mujeres en lactación, pues deberían de, si puedan, pues hacerlo después del mes de Ramadán. Y hay una categoría aquí de los enfermos. Entonces, los Khulafá de la comunidad han dicho que los que no pueden aguantar el ayuno debido a su trabajo físico, pues también pueden caerse dentro de esta categoría de los enfermos. Entonces hay situaciones donde hay personas que tienen que trabajar todo el día fuera en el campo, desde el amanecer hasta la noche, y no pueden aguantar el calor y tienen que comer o beber algo, especialmente el agua. Entonces los Khulafá han dicho que si alguien está en esta categoría y realmente no puede mantener el ayuno, pues está exento. De hecho, pues cae en la categoría de los enfermos. Debería de completar el número de días después del mes de Ramadán en sus días pues, de descanso. La segunda categoría de personas que están exentos de ayunar, los que están permanentemente incapaces de ayunar. Entonces anteriormente hablamos de las personas que temporalmente, solo por un viaje o por alguna enfermedad pues temporal, pues no podían pues ayunar en el mes de Ramadán. Pero ahora tenemos una categoría de personas que no pueden ayunar ni en el mes de Ramadán ni en cualquier otro mes. Allah dice aquí en capítulo 2, versículo 185, para los que solo pueden ayunar con gran dificultad, hay una expiación, alimentar a un pobre. Entonces, hay ciertas personas que por su situación física no pueden ayunar en Ramadán ni después. Hay personas que tienen que tomar pastillas todos los días, durante el día también, ¿no? Y no pueden aguantar lo que es el ayuno. Acerca de este asunto, Hazrat Khalifatul Masih V dijo, si alguien padece una enfermedad que los expertos médicos han confirmado que no será perjudicial si ayuna, entonces se le permite ayunar incluso en ese estado. Si dicha afección médica requiere el uso de medicamentos, estos solo deben tomarse antes de comenzar el ayuno o después de romperlo. Durante el ayuno no se debe tomar ningún medicamento que entre en el cuerpo. Sin embargo, si el medicamento solo se aplica en la piel y no entra en el cuerpo, como una pomada, crema, gel, etc., entonces está permitido usarlo durante el ayuno. Un medicamento que se administra mediante cirugía o inyección o se libera lentamente en el cuerpo no puede inyectarse durante el ayuno, como tampoco pueden inyectarse los medicamentos habituales o los alimentos y bebidas. Solo pueden administrarse en el cuerpo antes de comenzar el ayuno o después de romperlo. No está permitido inyectar este tipo de medicamentos durante el ayuno. Entonces, si alguien está en esta categoría, tal vez tiene que tomar pastillas. La única excepción es que sí puede tomarlo en cualquier momento del día y no realmente le afecta el ayuno físicamente. Entonces, si alguien no puede ayunar o está en esta categoría, en vez de ayunar, debería de pagar fidya. La expiación es de alimentar a un pobre cada día. Y en la Jamaat, pues la comunidad fija la cantidad cada año. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que debería de ser lo suficiente para alimentar una persona necesitada por 2 comidas por día. Entonces, la comunidad ha fijado la cantidad de este año en $5 por día. Esto es el nivel mínimo, ¿sí? Si una persona puede dar más, debería de dar más. Y esto equivale a $150 al mes para los que tienen la capacidad. Entonces, si alguien está en esta categoría, debería de hacer el esfuerzo por hacer los ahorros, si puede, antes del comienzo de Ramadán y luego pues pagar su fidya. Hay varias otras actividades durante el mes de Ramadán, algunos de ellos ya hemos mencionado, pero aquí también tenemos una lista
Primeramente, pues tenemos el ayuno, obviamente, pero aparte del ayuno hay varias otras cosas que deberíamos de estar haciendo también. Primeramente, dedicarse a las oraciones, especialmente las oraciones voluntarias. Y la oración voluntaria más querida por Allah es la oración de Tahajjud, la oración de la noche, es decir, dormir un poco en la noche y luego levantarse y ofrecer 8 rakat en pares de 2, como era la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aparte de eso, las 5 oraciones diarias, pues dedicarse a perfeccionar las 5 oraciones diarias. El Mesías prometido alayhi salatu wassalam enfatizaba esto mucho. Decía hasta que yo puedo decirle el grado del Islam de alguien por observar sus oraciones. ¿Cómo lo hace? Si lo hace rápidamente sin saber lo que está haciendo, diciendo, como un impuesto, o si lo hace realmente queriendo a Allah y tratando de hablar con Él. Entonces hay que perfeccionar las oraciones diarias y también dedicarse a ofrecer oraciones extras, voluntarias en este mes. Evitar toda actividad, como Allah dice también en el Sagrado Corán, en estos mismos versículos donde Allah habla sobre el Ramadán y el ayuno, allá Allah ha agregado un versículo especial. Entre los versículos que hablan sobre el Ramadán, Allah dice: cuando mis siervos te preguntan por mí, diles, estoy cerca. Respondo a la plegaria del que suplica cuando me invoca. Por tanto, deben escucharme y creer en mí para que puedan seguir el camino recto. Entonces, entre todos estos versículos que hablan sobre los reglamentos, Allah dice que no olvidan. Esto es el mes donde yo respondo a las plegarias. Entonces, hay que dedicarse a las plegarias en este mes y aprovecharse de esa misericordia de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo que en este mes deberíamos evitar toda actividad vana y los discursos inútiles. Entonces, donde anteriormente a veces las personas, pues es posible que dedicaban algunas horas al día para ver diferentes películas, otras cosas en la tele, en este mes deberíamos de tratar de minimizar estos tipos de actividades y dedicarnos a los actos de adoración. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que quien no renuncie el falso discurso y actuar en consecuencia y el comportamiento ignorante, entonces Allah no necesita que renuncie a su comida y bebida. Entonces esto nos enseña que el propósito de Ramadán y el ayuno no simplemente es evitar la comida y la bebida. El propósito del ayuno es que funcione como una herramienta para nuestra reforma interior. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencioné, revisaba el Sagrado Corán y la revelación del Sagrado Corán en cada mes de Ramadán. Entonces, siguiendo esta sunna, esta práctica del profeta, deberíamos de tratar de completar una recitación completa, una lectura completa del Sagrado Corán en este mes. Pues no es a veces la cosa más fácil hacer, pero el Sagrado Corán también tiene divisiones. Hay una división que se llama o se conoce como la división de los paras o de los partes. Y se puede ver que el Corán está dividido en 30 partes, específicamente para facilitar la lectura del Corán en 30 días. Entonces, si queremos seguir esta sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, deberíamos de intentar leer mínimo una parte del Sagrado Corán cada día. O si es difícil para nosotros eso, y podemos hacerlo por páginas también. Pues abrir el Corán, ver cuántas páginas hay, dividirlo en 30 y luego tratar de pues leer cada día este número de páginas. Aquí también el énfasis en el mes de Ramadán es la lectura del Corán y por eso aquí en la mezquita 2 veces a la semana vamos a tener la lectura del Corán, inshallah, a las 6 de la tarde. Luego tenemos Tarawih en la mezquita. Pues esto fue algo que comenzó durante la época de los Khulafá, después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como una institución en el mes de Ramadán en las mezquitas. Después de la oración de Isha, ofrecemos 8 rakat en congregación en pares de 2. Entonces, esto es una forma de las oraciones de la noche, las oraciones voluntarias.
y se hacían en congregación en la historia del Islam para poder ayudar a las personas que no estaban acostumbradas o no podían levantarse en las noches, ¿no? Para ofrecer las oraciones, estas oraciones, de hacerlas en congregación en la mezquita después de la oración de Isha. Y también tenemos la práctica que se conoce como itikaf. El profeta sallallahu alaihi wasallam se retiraba a la mezquita suya durante los últimos 10 días o las 10 noches de Ramadán. Y así pasaba pues los últimos 10 días y noches en la mezquita, dedicando aún más tiempo a la adoración de Allah y el recordatorio suyo. Entonces, no tenemos aquí pues las facilidades para hacer eso. Para eso se requiere pues una comunidad más grande y más arreglos y todo eso. Pero es importante tenerlo en cuenta. Los hombres, si quieren hacer itikaf, tienen que ir a las mezquitas para poder hacerlas. Pero las mujeres tienen la opción también de hacer itikaf en casa. Entonces, si hay una mujer que quiere hacer eso, puede tomar los 10 días o aún menos. Pues no hay que hacer los 10 días completos. Si una persona quiere hacerlo por menos días, puede también, como un fin de semana, 3 días o 4 días, y dedicar el tiempo completo al recordatorio de Allah. Hay varios otros asuntos pues relacionados con el mes de Ramadán. Uno es algo que se llama Laylatul Qadr, lo que es la noche del decreto o la noche del poder. En el Sagrado Corán hay un capítulo sobre esta noche, de hecho. Pues tiene varios otros significados también, pero Allah dice que encontrar esta noche es mejor que 1000 meses de adoración. Entonces esto es como un premio, ¿no? Un rifle que Allah ha puesto allá en el mes de Ramadán. Quien lo encuentra, pues va a ganar eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que buscan la noche del destino en las noches impares de los últimos 10 días de Ramadán. Entonces, en las noches impares es donde deberíamos de aumentar nuestra adoración en las noches. Pues la noche del 21, 23, 25, 27, 29, ¿no? Deberíamos estar dedicando aún más tiempo a la adoración de Allah. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam no fijó una noche en específica porque, estas noches pueden cambiarse año por año, pues esto depende de la voluntad de Allah. Y también pues el profeta sallallahu alaihi wasallam quería animar a los musulmanes no solo dedicarse a la adoración por una sola noche, sino que desarrollarnos hasta el punto de que podamos mantener estas adoraciones por varias noches. Esto también es parte de nuestro desarrollo, la paciencia y la constancia en la oración. Luego, después del mes de Ramadán, tenemos la celebración de Eid al-Fitr, es decir, después de la última noche de Ramadán, el siguiente día se celebra, el primer día del siguiente mes, ¿no? Se celebra como Eid al-Fitr. Esto es una celebración donde nosotros pues adoramos más a Allah. Tenemos una oración extra en congregación en la mezquita que se conoce como la oración de Eid. Los musulmanes van a las mezquitas antes del mediodía para ofrecer esta oración en congregación. Entonces el propósito de ese día es agradecer a Allah por haber pasado o experimentado otro Ramadán en nuestras vidas. Como mencioné anteriormente, hay varias obligaciones financieras que nosotros tenemos también en este mes. Primeramente, durante el mes tenemos fidya, pues para las personas que no pueden ayunar en absoluto, deberían de dar fidya. Luego, antes de Eid al-Fitr, tenemos algo que se llama fitrana o sadaqatul fitr. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que los musulmanes deberían de dar una cantidad este día para ayudar a los necesitados. La comunidad ha fijado la cantidad a $5 por persona. Y esto se debería de dar antes del comienzo de la oración de Eid. Luego el fondo de Eid, cualquier cantidad. El Mesías prometido alayhi salatu wassalam decía que en el día de Eid las personas se dedican a celebrar el día
y pasan tiempo con los amigos, familiares, pues van y comen comida muy buena afuera en los restaurantes muchas veces y gastan dinero. Entonces este gasto de dinero, él dijo también deberíamos de recordar las necesidades de la fe. Entonces después de haber pasado por Ramadán no deberíamos de olvidar nuestras obligaciones en este sentido y deberían de hacer un donativo para las necesidades, de las cosas necesarias para la fe. Y luego tenemos zakat sobre los ahorros personales. Ahora zakat, podemos dar zakat en cualquier momento del año, ¿no? Eso depende de cuando una persona llega al umbral. Sin embargo, viendo las bendiciones de Ramadán y el énfasis en el mes de Ramadán de adorar a Allah, podemos cosechar aún más bendiciones dando nuestro zakat cada Ramadán. ¿Cómo se da el zakat? El zakat se calcula como 2.5% de los ahorros en efectivo y metales preciosos guardados como ahorro. Es decir, que si alguien tiene una vara de ahorro o algo así, ¿no? Que lo están guardando como efectivo. Además de los metales preciosos en joyería que no está en uso. Entonces, si las mujeres a veces tienen joyería que no han estado utilizándolo en el año pasado, ni personalmente ni prestándolo a otra persona, deberían de dar zakat sobre eso. Entonces, si alguien tiene ahorros en efectivo que superan 87.48 gramos de oro, lo que es aproximadamente hoy en día $8,200. Entonces, si alguien tiene esa cantidad en completo, ¿no? Ahorros en el banco, oro o algo así, si la cantidad completa llega a esta cantidad, debería de pagar 2.5% de la cantidad total. Por ejemplo, si alguien tiene $10,000, debería de dar 2.5% de los 2,000. Si solo tiene 7,000 o 6,000 o 5,000, no llega al umbral, no debería de pagar zakat. Entonces esto es la regla. Y cada año se debería de pagar zakat en la misma fecha. Entonces, por ejemplo, si alguien ya fija que el primer día de Ramadán o el último día de Ramadán voy a dar mi zakat, entonces ya es un poco más fácil cada año porque en el mes de Ramadán también una persona está en un estado más espiritual, hay más bendiciones por dar en el camino de Allah en este mes. Por eso, dar zakat en el mes de Ramadán es algo preferible y bueno, aunque no obligatorio. Se puede dar en otros meses también.